Le damos la bienvenida también al economista Pablo Lucio Paredes. ¿Cómo le va, Pablo Lucio? Buenos días. Un gusto, ¿cómo están? Un abrazo a Walter, a Alberto, a todos ustedes, a la gente que nos escucha. Un gusto estar aquí. Bienvenido. ¿Podemos tener una sociedad con mayores oportunidades para todos en determinado momento o es tan difícil en nuestro país después de tantos años de hablar de lo mismo y lo mismo, Pablo Lucio? Sí, como tú dices, son años que hablamos de lo mismo. Eh, Creo que Alberto y Walter han señalado dos temas fundamentales de la sociedad ecuatoriana, que es la falta de comprensión de todos de los problemas que vivimos. Si mañana se plantea con claridad a los ecuatorianos el problema de la seguridad social, que es un problema de todos, porque al final, de una u otra manera, todo el mundo llega a la jubilación, pues es probable que los ecuatorianos digan, ah, caramba, y esas soluciones yo no quiero enfrentarlas, entonces el problema se va agudizando. Entonces hay un problema de comprensión de la sociedad y como decía Walter, hay un problema también de corrupción, de mala calidad de la política, etcétera, de intereses particulares que hacen la política y todo eso que es un gran problema, ¿no? Pero yo diría que en este momento el otro tema que enfrentamos es qué hacer en este momento, ¿no? Um, Yo diría, tal vez hay algunos caminos más, pero digamos, yo señalaría quizás tres caminos, como digo, puede haber otros más. Uno es mantener la situación actual, es decir, no poder hacer mucho, ¿no? La bronca política llega a que no se puede hacer mucho y entonces el gobierno actual sigue sin hacer mucho y dentro de 3 años habrá un nuevo gobierno y ahí volveremos a hallacernos las mismas preguntas que es que ¿qué hacemos? ¿No? Esa es una. El segundo es lo que se ha planteado, un camino fuerte de, llamémoslo así, de enfrentamiento político, que es el camino de la muerte cruzada, que es un enfrentamiento político en el sentido de decir otra vez vamos a barajar las cartas, vamos a hacer una nueva elección para que los ecuatorianos en definitiva tengan, al final es eso, ¿no? Tengan la oportunidad de elegir mejor, ¿no? Y en particular elegir una asamblea que sea más cercana al gobierno para que haya una mayoría y se puedan hacer cosas. Entonces, volver a barajar las cartas y entrar en una situación política bien complicada, que es la muerte cruzada, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero eso le permite al menos al presidente gobernar a través de decretos ejecutivos durante 6 meses. Yo no sé si en un país darle todos los poderes a un gobierno, sea cual sea el gobierno, es la mejor solución, ¿no? Decir, ah, que bueno, durante 6 meses puede hacer lo que quiere, ¿no? Que además tampoco puede hacer lo que quiere porque después la nueva asamblea puede echar abajo lo que el presidente decidió, eso dice la Constitución. Y hay un tercer camino que es tratar de seguir dialogando, tratar de encontrar espacios, pero, y ese era mi artículo del día sábado en El Universo, y puedo estar totalmente equivocado, yo les llamaba que el gobierno prenda el turbo. Lo leí, Pablo Lucio, muy bueno. Como siempre, a ti y a Walter el el gobierno domingo. Sí. Haga cosas que sí puede hacer, o sea, tampoco cruzarse de brazos, tampoco esperar la solución política milagrosa, ¿no? Sino también cruzar, digamos, encender el turbo y decir, bueno, hay cosas que yo como gobierno sí puedo hacer. Puedo hacer todo maravilloso, perfecto, no, pero hay cosas que puedo hacer o no puedo hacer, sí puedo hacer. Entonces me parece que ahí hay tres caminos y como digo, quizás haya otros más que tenemos que escoger cuál de esos caminos. Personalmente, creo que el mejor camino es esto que os llamo, digamos, prender el turbo, ¿no? Perfecto. Gracias, economista de mi parte, ¿no? Eduardo continúa con el tema. Perfecto. Gusto de saludarte, Pablo Lucio. Y no vamos a hablar del partido del día viernes porque sé que te va a dar amargura, así que lo dejamos allí. Yo tengo la memoria corta y del sábado hacia atrás no me acuerdo Ya de te nada. olvidaste del artículo para acá. Ok. Hoy yo te voy a variar el tema. Voy a hablar. El día viernes estuvimos en una reunión con gente del gobierno acá y hablamos de la consulta popular. La consulta popular tiene 3 ejes básicos en el que se va a desarrollar. Reforma política, algo habló Walter Spurrier del asunto. Luego, pues también tiene que ver con empleo, no solo ley de oportunidades de empleo y reforma laboral y seguridad. Son 3 y medio, digamos, son 4, pero 3. En el aspecto que nos interesa a nosotros y hablando contigo, porque tú eres una persona con la que se puede hablar tanto de la reforma política como también del tema económico. A la gente le cayó mal, y se lo dije a amigos del gobierno con los que nos reunimos, amigos de la vida, que a la gente
el asunto del seguro social le da escozor. Le da escozor en varios sentidos, porque me ha dicho gente, y no gente con la que me reúno regularmente, sino con la gente que nos escucha y nos habla, la gente de a pie, que si es que se van a trabajar y a morir, porque les quieren subir por la pretendida subida de 5 años de la edad para jubilarte, ¿no? De 65 a 70. Porque hay problemas que, bendito Dios, porque lo anunció aquí hace un mes o 3 semanas o 25 días la ministra de Salud, que se iba a dar lo que sabemos de las boticas. Eso es algo bueno. Se está saliendo de un foco de corrupción y de, déjame decirte, de inacción y de jugar para que ganen unos en detrimento de las mayorías, poniéndolo en las boticas. Para que la gente pueda tener sus medicamentos sin ningún problema a precios que da el Estado. Enhorabuena. Pero seguimos con el tema del seguro, con los hospitales deficientes, y entonces la gente se queja de esto, se lo decía el gobierno. ¿De qué más se queja la gente? Se queja del tema económico, Pablo Lucio, porque no hay plata en el mercado. Entiendo que el fiscalismo del ministro de Finanzas y su forma bonista y fiscal de manejar las cosas, que mucho tú dirás, bueno, toca, pero la gente tiene en su mente que el precio del petróleo en un gobierno anterior o en gobiernos anteriores significó bonanza, y la gente dice, pero ¿cómo pues? ¿Pero cómo? ¿Y por qué ahora no? Yo estoy de acuerdo en la responsabilidad de hacer las cosas bien, pero hay que comunicarlo, porque vas a una consulta popular, y en la consulta popular no ganan los santos, ganan los que dicen las cosas y hacen las cosas en beneficio del pueblo sin que eso signifique populismo. Y tercero y último, en cuanto a empleo, hay una gran oportunidad, Pablo Lucio, hay una gran oportunidad. Y esta pobre ciudad, y perdóname, y último, que vive, y el Ecuador, pero sobre todo esta pobre ciudad y nuestra par que está al frente, Durán, vive un constante, una desgracia con la inseguridad y la delincuencia organizada y los robos. Entonces, una consulta con 3 ejes muy ciudadanos, si se hace bien, si se la encamina en buen sentido, Pablo Lucio, podría dar muchas respuestas, ¿no te parece? Yo, en este artículo del sábado, yo decía que parte de esas cosas que hay que hacer con el turbo, ¿no es cierto?, parte de esas cosas, no creo yo que sea la muerte cruzada, pero sí creo que es la consulta popular, o sea, sí creo que hay que ir a la consulta, pero ahí hay que estar claros de una cosa, ¿no? Es muy peligrosa la consulta si es que la gente lo toma como un plebiscito para el gobierno. Es decir, la gente dice, no, a mí no me importa que me estén preguntando de empleo, de esto, de aquello, de lo que sea. A mí lo que yo voy a votar es a favor o en contra del gobierno. Y las consultas populares justamente no son para eso, son para analizar el tema que te están preguntando, ¿no? Por eso en Suiza, y hace un rato creo que Alberto mencionaba a Suiza, en Suiza hacen consultas populares todo el tiempo, pero nunca lo hacen bajo el objetivo de decir yo estoy votando a favor o en contra del gobierno. La hacen con el objetivo de decir, a ver, si le pregunto tal cosa, usted opine de lo que le pregunto. Esa es la cultura política, digamos, ¿no? Entonces, la consulta popular en ese sentido hay que lograr venderla como un conjunto de preguntas que la gente tiene que contestar por las preguntas, no por el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema bien importante. ¿Tiene que haber preguntas sobre empleo? Probablemente sí. Y yo digo, los ecuatorianos no podemos ponernos de acuerdo sobre 3 o 4 cosas sensatas alrededor del empleo. Yo pensaría que sí, ¿no? Nadie está hablando de hacer la transformación completa del código, de lo que sea. No, se está hablando de 3 o 4 cosas sensatas. ¿Deberíamos poder hacerlo? Sí, deberíamos poder hacerlo. Deberíamos poder, y hablaba de eso Walter antes, diseñar un mejor sistema político, por ejemplo, con las elecciones de asambleístas en la segunda vuelta. Sí, deberíamos poder hacer eso, evidentemente. Es decir, hay cosas que sí podemos hacer sensatamente a través de una consulta popular. Ahora, hay un tema que es muy importante que se mencionó hace un momento, que es el tema del sistema de jubilación, ¿no? Y el sistema de jubilación es muy importante porque al final la gente quiere llegar al final de su vida teniendo una platita mínima razonable para su jubilación. Pero en esto, y ahí voy a lo que decía Alberto antes, no podemos engañarnos.
Si yo aporto, y eso hay que estar conscientes, nos guste o no nos guste, hay que aceptar la realidad. Si yo aporto 10 u 11% de mi sueldo durante 30 o 35 años, y en ese momento yo quiero recibir entre el 75 y el 100% de los 5 mejores años, eso financieramente, aritméticamente, sumando y restando, no alcanza, no da, no da. Antes sí daba, ¿por qué? Porque la jubilación duraba 10 años o 12 años. Hoy la jubilación en promedio dura 20 o 24 años. Entonces no da aportar 10% o 11% durante 30 o 35 años y luego recibir, insisto, el 75 al 100% de los 5 mejores sueldos. No da. Eso debemos los ecuatorianos entenderlo. Por eso hay que reformar el sistema. ¿No? Entonces, si no entendemos eso, entonces mañana no querremos hacer ninguna reforma a la seguridad social, pero ¿qué es lo que lograremos? Que las futuras generaciones estén subsidiando a las actuales, porque a las actuales sí les va a alcanzar, pero a las futuras no les va a alcanzar, ¿no? Pablo Lucio. Y esas futuras al final son nuestros hijos, nuestros nietos, no es que son unos marcianos, ¿no? No, son nuestros hijos o nuestros nietos. Correcto. Entonces, por eso hay que enfrentar ese tema de la seguridad social, ¿no? Entre otros temas. Claro, y hay que ser creativos, como le va a Alberto Quintana, y hay que ser súper que creativos, ¿no? O sea, de parte de la estructura gubernamental para plantear bien justamente esas preguntas. Yo creo que por ahí pasa. Ese es el kick del asunto, ¿no? Sí. Darle bien digerido al votante, al elector, para hacer de este ejercicio, porque como ustedes anotan, ¿no? Como muy conocedores, anotan estas experiencias de las naciones europeas, donde permanentemente hay consultas populares, se debaten, se analizan estos grandes temas del diario vivir. Pero acá es complejo, acá es complicado porque hay actores políticos que, por ejemplo, le piden al gobierno el incremento salarial, pero a su vez, cuando se trata de aprobar en la legislatura temas que de alguna manera van a permitir crear condiciones adecuadas para motivar la inversión, sea nacional o extranjera, hay trabas. Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, el problema es que, mira, la mala política se traslada de la asamblea a las consultas. Uh-huh. Es decir, en la mala política en la asamblea, ¿qué hacen? Dicen, yo voy a subirle los sueldos a los maestros porque los maestros se merecen. Okay. Y luego cuando uno le dice a la asamblea, muy bien, entonces ahora dígame de dónde va a salir la plata. La asamblea dice, ese es problema del gobierno, que el gobierno vea de dónde saca la plata. Qué lindo. Entonces yo hago lo bonito y usted haga lo feo. Eso no puede ser, eso es mala política. Igual en la consulta. En la consulta muchos empiezan a decir, no analices los temas, simplemente vota sí o no a favor o en contra del gobierno. No se trata de eso, se trata de analizar los temas que te están preguntando. Por ejemplo, en el empleo, si te hacen 4 preguntas sensatas sobre el mercado laboral, no preguntas locas, no unas cosas, por ejemplo, ustedes recordarán que la gente se ha fijado mucho en eso, ¿no? En la ley que mandó el gobierno había esta cosa de que el empleado tenía que indemnizar al dueño de la empresa si se iba, no sé qué cosa. Sí. Bueno, fue eso primero que existe en la ley actual, ojo, pero eso fue una tontería de poner ahí. ¿Eso le vamos a preguntar a los ecuatorianos? No le vamos a preguntar a los ecuatorianos. Pero, por ejemplo, le vamos a preguntar al ecuatoriano y decirle, a ver, dentro de las condiciones del mercado laboral que es complicado, ¿usted estaría dispuesto a que se repartan las 40 horas, no más, las 40 horas, en 6 días de la semana en lugar de 5 días de la semana? ¿Estaría usted dispuesto a aceptar un empleo donde le digan eso? Que usted tiene que trabajar 40 horas de lunes a sábado en lugar de lunes a viernes, pero las mismas 40 horas. Yo creo que la mayor parte de ecuatorianos, que es gente trabajadora, van a decir, sí, pues si toca trabajar de lunes a sábado, las 40 horas, insisto, pues claro, lo vamos a hacer, ¿no? Porque así es la vida, hay que esforzarse en la vida para encontrar trabajo, lo que sea. A nadie le va a parecer que es una cosa increíble del otro mundo.
Pero claro, si viene alguien y les dice, miren, repartir las 40 horas en 6 días en lugar de 5 es un atentado increíble a sus derechos, se están abusando de usted. Entonces, obviamente, la gente eventualmente se va a dejar llevar por eso, ¿no? Ahora, es una pregunta sencilla. Correcto, ¿no? Pablo Lucio. Y entonces esa creatividad de la cual estamos haciendo referencia debe de ir, por un lado, a la formulación, pero yo creería que incluso también debe ir al otro, lo que tiene que ver con buscar los actores ideales para volverlos socios estratégicos. ¿A qué me refiero? Es que siempre, solamente en este caso, pues una consulta popular es motivada desde la esfera gubernamental, pero ¿por qué no buscar los espacios en la academia? ¿Por qué no buscar los espacios, pues, en gremios y, en fin, en otros actores que podrían darle un tremendo impulso si una explicación tácita, si se conoce a fondo cada una de estas cosas? Porque mira, tú has dicho algo fundamental. Las preguntas tienen que ser claras, las explicaciones tienen que ser claras, tiene que haber comunicación. Obviamente, si haces todo eso mal, el que está en contra de todos, el Contreras, te va a ganar la pelea porque él sí tiene esa habilidad de comunicar su oposición a todo, ¿no? Okay. Por eso te digo, yo creo que en la reforma laboral son 4 o 5 cosas sensatas. Ahora, alguien dirá, no, pero es que hay que hacer mucho más cambios. Bueno, quizás haya que hacer mucho más cambios, pero yo siempre creo que en la vida hay que hacer lo que razonablemente se puede hacer, aunque no sea el mundo perfecto, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer cambios en lo laboral, hay que hacer cambios en lo político, hay que hacer cambios en lo institucional, por ejemplo, el famoso Consejo de Participación. Creo que todos razonablemente en el Ecuador hemos entendido que se trata de un nido de manipulación terrible, donde si el gobierno logra tener la mayoría en el Consejo de Participación, puede hacer lo que le da la gana. Así es. Nombrar contralor, procurador, esto, aquello, puede hacer lo que le da la gana. Entonces es una barbaridad ese consejo. Entonces hay que eliminarlo, etcétera. Claro. Nuevamente son cosas, te digo, son cosas sensatas que hay que hacer. Así es, porque sería un error también caer en querer abarcar todo y a la hora de la hora terminar confundiendo a todo el mundo y no lograr el objetivo ideal. Pablo Lucio, muchísimas gracias por el tiempo. El director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes, atendiéndonos y dándonos sus puntos de vista desde Quito. Un abrazo inmenso, Pablo.